From Grief to Grace es la versión original del título del programa de sanación del retiro, tanto espiritual como psicológico, para todos los supervivientes de abuso. Son abusos que no solo son los sexuales, sino que tratamos todo tipo de abuso, y no solo los abusos que han sucedido en el sí de la Iglesia, sino que atendemos a todos los supervivientes, haya sido el abuso que haya sido y en el lugar donde haya ocurrido. El retiro del dolor a la gracia es un retiro de 5 días y se trabaja el trauma del abuso, con lo cual lo que sucede en este retiro es que tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual, porque también está enmarcado en la fe católica este retiro, se trabaja toda esta herida desde estos dos ámbitos, no solo el psicológico o no solo el espiritual, sino que se entrelazan ambos para poder llegar a una sanación mucho más profunda de esta herida. Es para aquellos que han podido verse afectados o vivir directamente o como víctima secundaria un abuso en cualquier tipo de sus manifestaciones. Esto es un retiro católico, pero no hace falta que seas católico para poder venir. Puede ser cualquier persona que pide ayuda porque está pasando por este trauma y no sabe o no encuentra cómo salir de él. Nos encontramos con todo lo que sería como el mapa, ¿no? Como todo el abanico de donde ocurren los abusos, ¿no? Nos encontramos con los supervivientes de abusos en el sí de la Iglesia, nos encontramos con supervivientes que han pasado por un abuso en una escuela y también, en muchísimos casos, también supervivientes que han pasado el abuso en el sí de la familia. Ahí es donde está más el porcentaje de casos. Sí es cierto que ya se habla de todos los casos que también han sucedido en el sí de la Iglesia, como se deben hablar de todos los casos, porque esto necesita de claridad y de verdad, porque si no, no existe sanación, no existe reparación posible. El abuso siempre, en todas las dimensiones y en todas las esferas donde ocurre, es una herida que penetra en lo más profundo de la psique humana y conlleva una crisis realmente espiritual y existencial. Siempre digo que cuando ya viene un superviviente, sea a nosotros o sea a quien vaya a pedir ayuda, siempre digo que esto ya es un milagro. Y digo que es un milagro porque ha conseguido hacer el paso más ingente, que es salir de ese silencio, de esa, digamos, clausura de oscuridad, para salir y pedir ayuda. Esto requiere un coraje interno y un esfuerzo que es ingente. Entonces, que lleguen ya es casi como la mitad del camino. No quiere decir mucho, parece, ¿no?, por lo que viene después, pero es muchísimo. O sea, el esfuerzo que requiere hacer este primer paso es importante realmente y valioso, ¿no? Así que animo a todos los supervivientes de abuso que puedan encontrar ese lugar. Y contestándote al tema de la confidencialidad y salvaguarda, para nosotros es fundamental porque es parte de la reparación crear ese espacio, ese entorno que sea seguro de confidencialidad y de sensibilidad y de acogida, porque si no, no se puede romper con toda esta catarsis de dolor si no hay un entorno que arrope y que sea seguro para ese superviviente. Con lo cual esto es esencial para este trabajo. Del dolor a la gracia nace hace 20 años en Estados Unidos y nace de la mano de la doctora Theresa Burke. Ella es una doctora especializada en trauma y conoce muy bien todo el proceso de sanación de un trauma. Ella también es católica. Y hace 25 años nació The Rachel's Vineyard, que aquí se traduce como el viñedo de Raquel. Este es un retiro de 3 días de sanación post-aborto. Entonces, la doctora Theresa Burke se encuentra en los primeros 5 años una casuística muy importante que ve que un alto porcentaje de personas que asisten a ese retiro post-aborto proceden de una herida más antigua, como son los abusos.
en el caso de la misericordia y del perdón es algo que se abre como una reflexión y como una discusión, porque esto requiere un proceso. Es algo de lo que se puede hablar y reflexionar a lo largo del retiro, pero no es centrado, sino que, digamos, lo esencial, el foco donde trabaja el retiro, esa intervención experta que es el retiro, trabaja para la recuperación de la dignidad de la persona. Y a partir de ahí, otros procesos como de este perdón profundo, se puede abrir. El equipo del Dolor a la Gracia, en España, pero en todos los lugares donde está From Grief to Grace, el equipo siempre está compuesto por sacerdotes, profesionales de la salud mental y voluntarios capacitados. Todos estamos entrenados en esta metodología porque se aborda un trauma y tenemos que tener esa capacitación. Entonces, todos los equipos de donde sea del mundo tenemos esta formación y esa capacitación que la doctora Teresa Burke también es quien supervisa. Entonces, para ser una nueva sede en cualquier lugar del mundo, tenemos que hacer un proceso que se valida siempre desde Estados Unidos por la misma doctora Teresa Burke. Y me gustaría también añadir una cosa que creo que antes has preguntado y a lo mejor no pude acabar de responder. ¿Qué es lo que ocurre cuando ha venido alguien a este retiro con sus vidas, ¿no? Bueno, hay dos cosas aquí. Hay una que sería como más una evidencia científica que tenemos, que es a partir de unos test que se realizan psicológicos al inicio, al finalizar el retiro, incluso 6 meses después del retiro, que miden el impacto de los niveles de depresión y de ansiedad, que son los efectos más comunes en el tratamiento del trauma, del abuso. Se mide esos índices al inicio, al final y al cabo de 6 meses y se ve esta evolución. Hay una clarísima evolución en las personas que asisten antes del retiro con el después. Así que esto a nivel evidencia y científica nos está diciendo algo, nos está diciendo cómo se está recuperando de esos niveles de ansiedad y de depresión cada superviviente que viene. Y a un nivel como más global, diría que hay ese antes y después para que la persona que cuando acude está viniendo atrapada y gobernada por el trauma. Después de la intervención de este retiro y al cabo del tiempo, esta persona empieza a tomar las riendas de su vida. Esta persona puede dejar de estar gobernada por el trauma y tener la capacidad y la decisión de decidir en su vida con libertad. Y también me gusta añadir que hay como un inicio para aquellos que han podido sufrir un alejamiento de la fe y de Dios, poder volver a esa fe y a ese Dios que tanto nos ama.